¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es lunes 30 de septiembre. Asunta Basterra habría cumplido hoy 13 años, pero su cumpleaños dramáticamente coincide con la investigación de su muerte que supuestamente provocaron sus padres Rosario Porto y Alfonso Basterra. Ambos permanecen a estas horas ingresados en la prisión de Teixeiro mientras transcurren las investigaciones judiciales y policiales para tratar de esclarecer qué aconteció ese fin de semana en el que la niña, en el que Asunta moría supuestamente de una forma violenta. Galicia sigue conmovida por los detalles de un suceso tremendo que reúne ingredientes singulares en lo que parece una peripecia criminal llamada probablemente a incorporarse al inconsciente colectivo de una generación. Vamos a abordar hoy los detalles que se han sabido en las últimas horas en torno a la investigación por la muerte de Asunta Basterra y vamos a analizar los detalles con tres personas que pueden aportarnos muchas cosas. Manuel Fernández Blanco, nuestro sabio de cabecera, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Fernanda? estamos? Muy bien, impactado como todos por este suceso tan horrible. Y cuantos más detalles sabemos, más impactados. Más impactante, pero bueno, nos obliga a pensarlo. Manuel Burgos Toimil, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Abogado, penalista, ex policía y criminólogo. ¿Qué primera impresión tenemos de lo que ha pasado en Santiago? Bueno, es un caso un tanto inédito y que desde el punto de vista de la criminología es muy interesante. Bueno, pues vamos enseguida a saber por qué Manuel Burgos considera tan interesante este crimen, esta muerte de Asunta Basterra. Está con nosotros también Nieves Abarca, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Escritora, autora de dos novelas de súper éxito, Crímenes exquisitos y Martyrium, escritas a cuatro manos con Vicente Garrido, criminólogo, y que nos vas a aportar también muchísimas cosas. Bienvenida, Nieves. Muchas gracias. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente las últimas novedades de este caso que, como decíamos, tiene conmocionado a la opinión pública, no solamente de Galicia. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues una semana y un día después de que apareciera el cuerpo de Asunta Basterra, son muchos los interrogantes que continúan abiertos. Los padres de la niña, que hoy, como decíais, habría cumplido 13 años, han pasado sus primeros días en prisión. El viernes, tras tomarles declaración, el juez Vázquez Taín ordenó su ingreso en la cárcel de Teixeiro, en A Coruña. Ambos imputados por un delito de homicidio que podría ampliarse al de asesinato a la espera de las pruebas toxicológicas. Hoy mismo los investigadores del caso se han reunido con el juez y el fiscal para contrastar datos. Como decíamos, hoy Asunta habría cumplido 13 años y en su colegio, el Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, han querido recordarla con un collage de fotos, 13 rosas blancas y una interpretación musical. Que hoy hubiera cumplido 13 años. Pusieron un cartel con cumpleaños de 13 años de Asunta y unas fotos suyas. Los primeros días sobre todo eran un ambiente de tristeza y un poco de... sí, la gente estaba como un poco consternada y tal. En tercero de la ESO sí que es donde realmente está el problema. Y sí que hay impacto y están tocados. Esta semana las investigaciones se centran en el análisis de las pruebas. Las toxicológicas determinarán cuándo y cómo murió Asunta y revelarán si existió premeditación en su asesinato. Según el avance de la autopsia, la niña fue drogada antes de ser asfixiada. Se le suministró una dosis por determinar de diazepam, un ansiolítico y sedante, el mismo medicamento que toma Rosario Porto por sus problemas psiquiátricos. El atestado policial señala que fue Alfonso Basterra el que lo compró en una farmacia. Los forenses examinan también los restos de la comida que el sábado ingirió Asunta y que cocinó precisamente él, su padre. Una comida, la del día de la desaparición de la pequeña, en la que también estuvo presente Rosario Porto y que tuvo lugar en la casa de su exmarido. Los análisis determinarán además qué producto químico se usó para dormirla todavía más antes de matarla y cómo se le aplicaron. Primordial es también la cuerda naranja que apareció junto al cuerpo de Asunta. A la espera estamos de saber si es finalmente la misma que los peritos encontraron en la casa familiar de Teo. Otro de los puntos clave lo encontramos en las grabaciones de las muchas cámaras de seguridad que siguen siendo examinadas y que ya sirvieron, recordemos, para desmontar la versión que ofreció Rosario Porto en un primer momento. 40 guardias civiles están dedicados al caso. Todas esas pruebas revelarán gran parte de los enigmas y aunque la investigación está yendo a un ritmo verdaderamente rápido, el propio delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha pedido hoy paciencia. Las pruebas periciales que está practicando la policía científica pues todavía faltan por concluirse, una buena parte de ellas.
y nada más. Los dos detenidos pasaron el fin de semana en prisión con normalidad. Y por lo demás, pues estamos todos deseando que esto se aclare cuanto antes, aunque hay que entender que en un caso como estos el rigor es importante, ¿no? Y a veces el rigor no se lleva bien con la prisa y por lo tanto pues hay que tener un poquito de paciencia, esperar a que todas las pruebas se concluyan y se puedan aclarar todos los extremos en relación con este caso. El móvil del crimen sigue siendo la gran incógnita. Los dos únicos imputados, los padres de Asunta, negaron en el interrogatorio del viernes cualquier vinculación con el asesinato de su hija. Ese mismo día, los abogados de ambos renunciaron a su defensa. Alegaron cuestiones estrictamente técnicas. Hoy, tanto Rosario Porto como Alfonso Basterra han recibido en prisión la visita de sus dos nuevos abogados. Además, a ver a la madre de Asunta ha ido Juan Guillén, su antiguo letrado. Él se justifica asegurando que no es especialista en derecho penal. Era muy amigo del padre de Rosario y dice que no le coge en la cabeza que haya podido hacer algo así. Yo ya no tengo esa imparcialidad que podría tener un abogado, teniendo en cuenta la vinculación que yo tenía con los padres. Es decir, se desvivía por la niña, en todo, en todo. Yo incluso le había preguntado si sospechaba de alguien, ella no sospecha de nadie. Y además le dije que pensara, a ver quién, datos, fechas. Es muy difícil pensar en una situación en la que se encuentra después de varios días, primero con la tragedia que supone la muerte de la hija y luego con la imputación que le hacen, pues es difícil mantener la mente clara y lúcida. Así está el caso en estos momentos, a la espera de las claves que revelen esos análisis toxicológicos. De nuevo, toca hablar del crimen que mantiene en vilo a toda Galicia. Pues lo hablaremos en la mesa, pero vosotros también lo podéis hablar en internet. Desde ya estrenamos hashtag #AsuntaDiaV, es la etiqueta para esta noche y es la etiqueta que podéis utilizar si queréis participar de nuestra tertulia. Eso, por supuesto, si tenéis cuenta de Twitter, pero si no lo tenéis, ya sabéis que nuestras vías de comunicación también están abiertas en Facebook o que nos podéis mandar un email a diav@vtelevisión.es como cada noche, muy pendientes de vuestros comentarios y ya sabéis que vuestras opiniones aparecen en la parte de abajo de las pantallas. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina. Enseguida vamos a incorporar a esta mesa a otra persona. Se trata de Nacho Mirás, uno de los periodistas de La Voz de Galicia, que está cubriendo puntualmente todo lo que tiene que ver con este suceso. Pero antes, Manuel Burgos, ¿qué hace singular a este crimen? Pues fundamentalmente conocer el móvil, que no se conoce, a pesar de que se dice móvil económico, que si la chica conocía algún secreto de la familia que podía estar relacionado con la muerte de los abuelos maternos, pero no, ningún móvil de estos se sostiene. Y por otra parte la coartada. Realmente es increíble, es difícil de pensar que personas de una cierta conocimiento, una cierta cultura que hayan hecho la chapuzada como han hecho, ¿no? Realmente no se dice que fue el hecho premeditado, pero si hubiese sido premeditado, ella, por ejemplo, que es abogada, se supone que hubiera preparado una coartada que en este caso no aparece por ninguna parte. En cualquier caso, se especula, porque efectivamente hay mucha especulación en torno a lo que pasa, que bueno, el abandono del cuerpo de Asunta bueno, estuvo revestido de una cierta precipitación. Lo que habría que saber es que si ese cuerpo no hubiera aparecido con carácter inmediato, ¿no? Sí, bueno, aquí algunos diferencian entre lo que es abandonar y depositar el cadáver, ¿no? En lo que se dice depositar el cadáver, se entra en cómo se deja el cadáver. O sea, en este caso, parece ser que la cabeza de la niña quedó recostada en una especie de árbol. Ahora, también se utiliza el lugar donde aparece el cadáver de la víctima para simular un móvil que no existe. En el caso de Débora Fernández en Vigo, sí, que también que en este caso no se supo la causa de la muerte, pero luego fue una muerte no violenta. La niña apareció desnuda a bastantes kilómetros de donde se supone que era la escena del crimen, en caso que hubiera habido crimen, vamos, de donde murió. Aparece completamente desnuda, sin embargo la vagina, los órganos genitales aparecen tapados, ¿no? Por una especie de hoja de lecho y tal. Aparece un preservativo como usado y
como si hubiera habido una violación, que luego la autopsia demostró que no existía. Que no había habido que no había habido, abusos sexuales. O sea, que ahí el que depositó el cadáver realmente quería llevarnos hacia un móvil y hacia unos autores que no parece que sean... En cualquier caso, en ese caso del que habla, no se llegó a detener a nadie finalmente, ¿no? No se llegó a detener a nadie, se investigó mucho, pero es que el no saber la causa de la muerte era muy determinante. Es decir, no sabemos si es una muerte natural, que luego pues se asustaron ante el... Y abandonaron el cuerpo, ¿no? Y abandonaron el cuerpo, lo tuvieron un tiempo, se dice que es en una especie de congelador guardado y tal. Y bueno, lo cierto es que sí, no se llegó a... Se estudió mucho porque vinieron incluso funcionarios de Madrid especializados en la investigación de delitos no resueltos, ¿no? Pero, y sigue siendo uno de los misterios de la historia criminal reciente. Sigue siendo uno de esos misterios. El caso de Débora, efectivamente, en Vigo, que, como yo decía, también se ha incorporado de una forma, yo creo que contundente, a ese inconsciente colectivo, bueno, a una generación que va a recordar determinados crímenes y probablemente ese de Asunta va a ser otro. Como les decía, Nacho Mirás, nuestro compañero, está ya en la delegación de V Televisión en Santiago de Compostela. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda. Bueno, Nacho, ¿cómo ha ido el día hoy, después de esta semana larga de infarto en el que cada día nos desayunábamos con una sorpresa mayor que la anterior? En las últimas horas, ¿alguna novedad en la investigación? Seguimos trabajando, seguimos buscando. Hoy hemos hecho una nueva visita a los lugares primero, donde apareció el cuerpo, y segundo, donde se realizó el registro en la vivienda familiar de los Porto Ortega, en Teo, ¿no? Pues trabajamos con la pista de las huellas que se encontraron, las pisadas que se encontraron en la pista donde apareció el cuerpo de Asunta. La Guardia Civil parece ser que pidió los zapatos de algunos de los vecinos que estaban en la zona, y estamos trabajando por ahí. También, como hemos adelantado en la web, en la página digital de La Voz de Galicia, en esa curiosidad, si quieres, de que la casa de Teo está a la venta, sigue a la venta, seguía a la venta, ahora estará paralizada por vía judicial, supongo. Pues con un completo detalle de fotografías de características de esa propiedad, ¿no? Vamos a verlas enseguida, después, dentro de un ratito, vamos a visitar virtualmente esa vivienda, por la que efectivamente se pedía casi 1 millón de euros, ¿no? Casi 1 millón de euros, de 900 a 990.000 euros según el portal en la que la consultes. La impresión que tienes es que la investigación va a ir rápida, que enseguida vamos a tener más noticias. Por ejemplo, se especulaba con que en las próximas horas se podría saber algo de ese examen toxicológico, ¿no? De qué se le suministró a la niña. Sí, pero otra vez los tiempos de la investigación y los nuestros son muy diferentes, y tenemos que estar nosotros a expensas de los de ellos. Irá rápido para lo que es una investigación de ese tipo, pero a efectos de la opinión pública irá lento, yo creo. Durante esta semana, quizás en los días siguientes todavía quedan cosas por hacer. Bueno, una de las cosas que nos llama la atención es cómo está digiriendo Santiago de Compostela, toda Galicia, pero particularmente la sociedad compostelana, este suceso, este terrible suceso. ¿Cómo han ido transcurriendo estas últimas horas, Nacho? El no se habla de otra cosa desde el domingo sigue. La gente, tú vas a cualquier sitio en Santiago y el tema de conversación con el camarero, en el ascensor, donde quieras, va a ser el asunto, la investigación de Asunta, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión formada y cada vez es más amplia. A mí hay una cosa que me preocupa, ¿no? Como incluso los niños pequeños, muy pequeños, conocen los detalles del caso. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio todos un poco de, no sé, un toque de atención. Sí, comentaba un tertuliano que tiene hijos pequeños que le decía que qué pasa en Santiago, que todo lo malo pasa en Santiago, vinculándolo con el accidente de Angrois, que me consta que también a los niños les impactó de una forma especial, ¿no? Vinculan un suceso con el otro y supongo que hay una cierta sensación de que algo se está tambaleando en Santiago, ¿no? Sí, al final es inevitable, las cosas salen y los chavales se enteran, ¿no? ¿En qué situación sabemos cómo están los padres? ¿En qué situación están pues Charo Porto y Basterra en la cárcel? Pues mira, yo esta tarde he hablado con Juan Guillán, que lo sacabais ahí hace un momento, y me dijo que estaba, en 2 frases, me dijo, abatida, un desastre, abatida. Antes de presentarle a su nuevo abogado, que es José Luis Gutiérrez Aranguren, es un penalista coruñés muy reconocido. Fueron los dos a la cárcel, hablaron y Juan se vino y José Luis quedaba conociendo un poco pues, los detalles, particularidades del caso, los detalles, pero abatida era la palabra, ¿no? Cada uno pues que interprete lo que quiera, porque el abatimiento puede ser por muchas causas, claro. Nieves, ¿qué impresión tienes tú de lo que vamos conociendo?
Pues yo estoy totalmente alucinada. La verdad es que estoy anonadada porque primero que es la muerte de una niña, lo cual hace tambalear pues, absolutamente los cimientos de la sociedad, porque es supuestamente causada por sus propios padres, y eso es un tabú que absolutamente a todo el mundo lo deja bastante noqueado. Yo acabo de volver de Valencia. Hace unos días estaba todo el mundo en Valencia mirando para la televisión, como, es decir, no solo está en Santiago la gente conmocionada, estaba todo el mundo en Valencia mirando para la televisión, como los camareros en los bares, todo el mundo comentando un hecho, es porque es un hecho casi novelesco. Es un claro, hecho eso casi lo comentábamos. novelesco. Ya sé que el tópico siempre invita a decir esta frase de que la realidad siempre supera la ficción, pero tú es como que escritora de novelas de este estilo, supongo que ni en la imaginación más fértil podrías acabar componiendo un puzzle así, ¿no? Si yo escribo algo así, la gente diría que no es creíble, porque allá donde intentes sacar una conclusión lógica de lo que ha pasado, siempre llegas a una especie de punto muerto en el que no eres capaz de cuadrar nada. La mayoría de los crímenes tienen una lógica. El crimen de Bretón tenía una lógica muy determinada. El crimen de la parricida de Murcia tenía una lógica muy determinada. Sin embargo, este crimen es muy distinto, como decía Manuel antes, a todo lo anterior. Es decir, yo, si me pongo a rebuscar en la historia del crimen, he encontrado solo una pareja, siempre en el caso de que sean los padres de Asunta los autores. Solo encontré una pareja que era capaz de matar a sus hijas, que eran los West, los británicos. Ponerse de acuerdo los dos se ponían de acuerdo para matar. Mataron creo que a 2 hijas. Bueno, una se llamaba Heather, la mataron y la enterraron, la enterraron en su propia casa. Entonces yo es que no recuerdo nada tan especial, tan extraño como este caso. Entonces, Manuel, la supuesta colaboración, que sí que se ha hablado de la singularidad del caso por la supuesta colaboración de ambos padres en la supuesta comisión de este crimen. ¿Es novedoso también desde el punto de vista de los resortes psicológicos que pueden acompañar a un hecho de esta naturaleza? Sí, por poco habitual, si se confirma que fue así. Yo voy a responder a la pregunta, pero creo que es necesario tal vez una pequeña introducción, matizar algunas cosas. Matar no está al alcance de cualquiera. Y matar a un hijo, menos. Uno puede matar está al alcance de mucha gente bajo una bandera, un ideal, en una guerra, pero el crimen no está al alcance de cualquiera. No es criminal quien se lo propone, sino quien realmente puede llegar a un acto de este tipo. Sabemos que hay gente, los que normalmente conocemos como psicópatas, que pueden ser criminales sin tener sentimiento de culpabilidad, pueden ser incluso criminales a sueldo, pueden incluso ganarse la vida con el crimen. El problema no es con su conciencia, es con que no los pillen. Pueden matar y dormir ese día. Pero aún así, los psicópatas no suelen asesinar a sus hijos. Pueden incluso ser padres amantísimos. Sí, tenemos todos en la mente el imaginario de las familias mafiosas, ¿no? El mafioso puede mandar a asesinar al otro, a los niños del otro. Sí, o los encargados de los campos de concentración nazis, que en sus casas eran... Exactamente. Entonces, cuando se trata de un filicidio, las cuestiones son complejas. A veces responde, por ejemplo, se citó el caso de Bretón, ¿no? El caso de Bretón es el caso de un hombre que quiere producir una herida a su mujer por haberlo abandonado, que no cicatrice jamás. Es un caso donde la determinación es el odio. Pero hay que saber que Bretón tuvo una pareja al volver de Bosnia y Herzegovina que lo abandonó y en ese momento él intentó suicidarse. Es decir, que había algo en el abandono de una mujer imposible de procesar para él. Hace unos años en Navarra una mujer mató a 2 de sus hijos y estuvo a punto de matar a los otros 2, los intoxicó. En este caso parece que no había ninguna patología psiquiátrica previa y tenía que ver con la pasión despertada por el abandono, por la traición de su pareja. Es decir, que en ese momento, por decirlo así, la mujer herida pudo más que la madre, porque no hay que pensar
que una mujer, un hombre que mata a un hijo, no lo ha cuidado previamente, que no lo quería previamente, que no se ha ocupado de él. Es decir, puede haber un momento de ruptura de tal calibre que eso se imponga más allá. ¿Provocado por algo o no? Convocado o bien por una situación de este tipo, estaríamos más en el orden de lo que venimos hablando, Medea, ¿no? Sí. Que provoca ante la traición de Jasón una herida imposible de curar, matando a sus hijos. Pero normalmente, cuando asistimos a un acto de este tipo, hay una ruptura en el sujeto que, aunque no aparezcan síntomas evidentes, marca un antes y un después, y a veces puede haber incluso un trastorno psicótico que no se ha evidenciado claramente. He conocido casos, por ejemplo, de personas que han visto en un momento determinado, en una situación delirante o alucinatoria, el demonio en sus hijos. En ese momento actúan contra el hijo, pero lógicamente en una situación delirante y fuera por completo de la realidad. También quiero aprovechar esto para hacer una matización. Estar en un proceso psicótico, no hay que confundir el trastorno mental con la imputabilidad o no imputabilidad. Alguien puede tener un trastorno y ser imputable, y alguien puede no ser imputable por ese trastorno, no es automático. La particularidad de esto, sí, efectivamente, sí se confirma. Yo creo que efectivamente hay que hacer un llamado a la prudencia enorme, enorme, porque realmente es una cuestión tan grave que cualquier desliz hay que ser muy prudentes. Pero evidentemente la colaboración, si se confirma, no es lo frecuente. Pero vamos a ver, hay una figura psicopatológica que es la folía D, el delirio A2. ¿Que se retroalimentan entre los dos? Sí, es una especie de trastorno delirante compartido, donde el inductor, el que realmente quien delira es una persona y el otro es más bien inducido y entra en eso. No digo que este sea el caso, ya, no me atrevo... Si estás hablando de figuras posibles. Posibles, ¿no? ni mucho menos lo estoy afirmando porque sería totalmente... vamos a ver, nadie tiene los datos psicopatológicos. Lo que sí es evidente, por lo que se recoge, es que en Rosario Porto hubo una especie de ruptura en su vida hace 2 años aproximadamente. Parece que es una vida más bien sostenida en el ideal de los padres, y hace 2 años hay como una ruptura con eso. Abandona el trabajo. Sí, bueno, fallecen sus padres, cierra el despacho, deja el consulado de Francia, inicia una relación sentimental alternativa a la que tenía. Hay como un antes y un después. Y a partir de ahí parece que las cosas son diferentes. También es verdad que es posible que ella no respondiera al ideal de los padres, porque había una especie de identificación, pero también un cierto fracaso en eso. Y simplemente un apunte. Vamos a ver, normalmente necesitamos que haya una explicación, que haya una causa lógica. Y esto a veces es lo que lleva a equivocarse. Si, por ejemplo, descubriéramos un móvil económico, parecería todos mucho más que tranquilos. todos estaríamos tranquilos. Ya sabemos por qué fue. Hay que decir una cosa claramente. Por un móvil económico, un padre o una madre no mata a un hijo, salvo que exista una perturbación a otro nivel. Un padre y una madre con esta trayectoria previa. Es decir, que al final la explicación podría ser quien, si se confirmara, que tampoco parece que haya indicios claros por ahí, los que podría más bien confundir, ¿no? Pero nos serviría más a todos los demás. Sí, para tranquilo, como que hay una explicación con cierta lógica en este desastre. Nacho, hablaba Manuel de ese móvil económico que efectivamente bueno, se puso encima de la mesa con bastante insistencia la semana pasada. Yo no sé en estos momentos si esa posibilidad de que haya un móvil económico sigue tan vigente o hay matices ya.
Hay los matices que hemos comentado en los últimos días, pero de momento está parada la cosa, pero no parada porque no se esté investigando, sino porque la prioridad del juzgado es determinar la autoría directa. Claro. Han insistido mucho desde la investigación judicial. Ahora queremos saber quiénes mataron a Asunta y después todo lo demás. Entonces todo lo demás queda en un plano secundario, sobre todo cuando estamos esperando esas pruebas de las que hablábamos, ¿no? Pero de momento son piezas encima de la mesa. Claro, porque el propio juez Taín decía que el móvil a lo mejor nos interesa mucho a los comunicadores y a la sociedad, claro, pero no tanto a la investigación judicial, ¿no? Que de lo que se trata es de encontrar a los responsables. Exacto. Ellos lo que quieren es ver, porque hay unas personas que están en la cárcel, pueden seguir o no en la cárcel. Es previsible que los abogados pidan la libertad cuanto antes, es digamos, lo esperable, ¿no? Entonces tienen que apurar en ese sentido, porque hay dos personas privadas de libertad con una acusación muy grave. Muy grave. Bueno, vamos a hacer la conexión con Marina Chiavegato, que nos va a ayudar a reconstruir las últimas horas que pasó con vida Asunta, unas últimas horas en las que compartió comida familiar con los padres. Marina, cuéntanos. Pues Fernanda, vamos a empezar exactamente por ahí, a la hora de la comida, cuando Asunta y sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, se reunieron para comer en el piso del padre en la calle República Argentina en Santiago. Se baraja que ha sido ahí cuando los progenitores pudiesen haber suministrado tranquilizantes a la niña. Los forenses están analizando la comida de ese día para confirmar si fue en ese momento cuando los padres sedaron a Asunta con el fármaco que utilizaba la madre para combatir su depresión. A partir de ahí empiezan las contradicciones. Según su primera declaración, Rosario Porto habría dejado a su hija en casa y habría ido primero a comprar unos bañadores en la tienda Decathlon de Santiago para a continuación acercarse hasta el chalet de Teo. Al regresar a casa habría visto que su hija no estaba. Todo esto supuestamente entre las 8 y las 9:30 de la noche. A las 10:30 los padres denunciaron la desaparición de la hija. El problema fue que la policía encontró una grabación con la cámara de seguridad en la que se ve en el Mercedes verde a la madre con la hija a una hora en la que supuestamente Asunta estaría ya en casa o desaparecida. Iban en dirección a Teo. Visto el vídeo, la madre decidió cambiar la declaración. Asegura que hubo 2 viajes al chalet de Teo, uno con la niña y otro sin ella, ya que tuvo que volver porque al parecer se habría olvidado de un bolso y lo necesitaba para comprar los bañadores. A partir de ahí tampoco hay nada muy claro. Lo que se sabe es que a la niña se le aplicó otro producto químico en la cara para dormirla más profundamente o para acelerar su asfixia. Después la ataron de pies y manos, la asfixiaron con una almohada o algo similar. El cuerpo de la niña apareció en una pista forestal a 5 kilómetros del chalet de Teo. Fernanda. Pues muchas gracias, Marina. Manuel, hablábamos un poco de ese relato de lo que pudo acontecer en el último día de vida de Asunta y llama la atención, creo que lo comentaba en su primera intervención, bueno, la torpeza de la madre a la hora de construir coartadas. Por ejemplo, esa grabación de esa cámara que detecta a Asunta con su madre en un momento en el que, según la madre, ya se había producido la desaparición de la niña. ¿Le llama la atención la chapuza, digamos, a la hora de construir esa coartada? Bueno, yo creo que el hecho de ser sorprendida en la grabación con la niña cuando ella dice que la niña había desaparecido, yo creo que eso la desbarata sus planes. Entonces tiene que improvisar. Y claro, improvisar, sobre todo en estos temas y tal, es difícil, porque viene una prueba tras otra que te viene contradiciendo todo lo que tú tienes montado. Entonces, bueno, yo quería, de todas formas, hacer una aclaración anterior, que se decía que lo importante es el autor y no el móvil. Bueno, es que existe una teoría clásica de toda la vida que si quieres conocer la realidad tienes que conocer la causa. O sea, si no conoces la causa es muy difícil poder entender quién puede haber realizado el hecho, ¿no? Pero siempre hay un porqué en los crímenes. Yo creo que sí. Una cosa es que nosotros a lo mejor no consigamos explicarlo, pero al menos en la mente del criminal tiene que haber esa explicación. Según cualquier teoría clásica, en el móvil siempre puede ser, hay tres factores, o el lucro, o el sexo, o la venganza. Entonces, bueno, en este caso, que parece ser que la investigación va por el lucro, el sexo lo descartamos, y la venganza aquí tampoco parece de ser, porque no hay un problema entre los padres, como pudiera ser en otros casos. Pero no puede ser que, voy a decir algo especulando, por supuesto, simplemente que les molestara a la niña.
que les molestase a la niña. Pues es que todo lo que sabemos hasta ahora es que era una familia feliz, que vivían los tres una vida idílica, ¿no? Claro, después hay que conocer lo que ocurre que pasaba de puertas para en cada adentro, casa. ¿No? Y aquí Manuel, yo creo que habló de un tema que seguramente se refiere a aquella feminista. Hildegard. Sí. La madre de Hildegard. Sí. Aquella famosa feminista que consiguió tener un hijo de soltera, provisto de un sacerdote, para que este no se lo reclamara, que fue una especie de Pigmalión con su hija, quería hacer una superwoman de aquella chica, y como después ella no respondió a esos patrones y esa final que quería, terminó matándola, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco a lo que te refieres. Yo eso no lo veo claro. O sea, tiene que haber quizás un tipo de patología de que los padres, por el hecho de que no consigan la finalidad que buscaban, ella parece que lo que se cultivaba es que mataba su obra. Era su obra y por lo tanto tenía derecho a destruir su propia obra. Pero claro, un niño no es una obra y hay unas sensibilidades y unas cosas que no se pueden. Un matiz. Yo me refería tal vez a que, no a la niña, me refería a que la madre no alcanzaba el ideal de sus propios padres. No Asunta. No Asunta, sino Rosario, con respecto a sus padres. Tú decías, Nieves, que también crees que siempre hay un motivo para matar a alguien, ¿no? Y puede, en este caso yo veo que es mucho más complejo porque hay dos motivos, es decir, hay dos personas, si se da el caso en que los dos se han compenetrado para crear un crimen entre dos personas, es decir, matar a alguien, como decía Manuel, nadie nace matando, quitando algún tipo de persona especial. Es decir, matar es muy difícil, requiere una energía negativa, compleja, si es tu hijo. Es decir, yo si alguien me ataca y me defiendo, pues ya es... Pero tener que coger a tu propia hija con la que tú convives y tener que hacer unas ciertas cosas que se supone que no estás acostumbrado a hacer, como asfixiarla, transportar un cuerpo, cómo se va quedando el cuerpo frío, dejarla en un sitio, tener que depositarla, como decías tú antes, de una cierta manera, porque tú cuando tienes un cariño a una persona no estropeas el cuerpo, sino que lo sueles dejar con un cierto cariño, de una determinada manera, con respeto. Entonces, eso para mí, ya digo, yo creo que hay un fin, pero el fin a nosotros aún no nos ha llegado, porque ya no solo hay un fin, hay dos fines, es decir, hay dos personas que tienen dos intereses que confluyen en el crimen de una persona. Es decir, cuando una persona sola es la que mata, es mucho más fácil encontrar una motivación, pero en dos personas, en un matrimonio, su propio hijo, yo creo que es complicado y se nos escapa. Una de las singularidades de este caso, la supuesta coparticipación de los dos padres. O por lo menos que uno lo haya hecho y que el otro lo esté encubriendo. Pero de todos modos, encubrirlo, es decir, sería muy sorprendente que de repente, ¿qué has hecho? Es decir, ¿qué has hecho? Llevar los sedantes, es decir, es todo, una cierta premeditación tiene que haber, a pesar de hacerlo de una manera bastante precipitada y chapucera, porque claro, no todo el mundo sabe, aunque habiendo tantos programas de CSI, habiendo tanta información como hay ahora, sabes que no puedes dejar pruebas, pero es que cualquier cosa en este momento puede ser una colilla, un trozo de cuerda, es una prueba. Las propias cámaras, si estás nervioso porque acabas de matar a tu propia hija, si estás nervioso, es que es fácil. Es decir, yo me imagino que si yo tuviera que hacer algo así, iría dejando pruebas por todos los lados sin darte cuenta. De todas formas, si me permites, sobre lo difícil que es matar a una persona, depende del medio que utilices. O sea, por ejemplo, en las mujeres lo que se llama delincuencia femenina normalmente es la droga, ¿no? El veneno. Es distinto, ¿no? En este caso, perdona que te interrumpa, me recuerda un poco a Blancanieves y la manzana, que es la madrastra, que el mito, más que a Medea, que es el que se está ocurriendo estos días. A mí me recuerda muchísimo, pues, un poco a Lady Macbeth, si hubiese un móvil económico, Lady Macbeth y Macbeth, pero a mí me recuerda muchísimo a la figura de Blancanieves, me viene muchísimo a la cabeza, que es un mito. Yo creo que los cuentos son mitos que enseñan a la gente a defenderse muchas veces del mal. Entonces, a mí me recuerda mucho a Blancanieves y la manzana, es el veneno, el uso del veneno, que es lo que utilizamos muchas veces las mujeres para matar. Me refiero a la dificultad que es meterte en ese estado de intentar eliminar a una persona, quitarle la vida. No, habrá gente que le resulte más o menos
fácil, depende Hombre, de... Fríamente no, lo que pasa es que hay que ponerse en las circunstancias en que el hecho se produce. Por eso, Es que empatizar con pensamos- este caso para mí es muy complicado. Claro, es que lo pensamos desde nuestra mentalidad, Claro. desde nosotros, para los que un acto de este tipo es absolutamente imposible. Entonces, yo creo que es ahí donde a veces también se pueden producir errores a la hora de analizar el caso. Si nos proyectamos, podemos no entender. Vamos a ver, efectivamente, si uno piensa en que alguien como nosotros puede hacer algo así, entonces tiene que pensar móvil económico, algo de este tipo. Pero precisamente lo más inquietante de este caso es que no se trata de un pederasta, asesino, No es un criminal. malo oficial. No es un malo oficial. Y esto es lo auténticamente inquietante. ¿Por qué? Porque eran unas personas con un perfil muy integrado socialmente, muy ideal. Y de hecho, si observamos el fenómeno un poco que ocurrió, ¿no? Pasó primero de la solidaridad, de la identificación de todo el mundo cuando se consideraban víctimas, a una especie de linchamiento posterior en ese otro Hay un debate, momento. se ha hablado mucho en estas horas, probablemente porque necesitamos refugiarnos en algo singular, si estamos hablando de maldad o de locura. Esa frontera entre una cosa y la otra, supongo que preferimos que sea locura a que sea maldad. Sí. Vamos a verlo, porque hemos hablado con algún psiquiatra para que nos explicara alguna cosa más. Esta imagen, el ingreso en prisión de Rosario Porto y Alfonso Basterra, ha conmocionado a la sociedad gallega por la gravedad de los hechos que se les imputan. Si finalmente el juez los condena por el asesinato de Asunta, surge una pregunta difícil de responder. ¿Qué lleva a una persona aparentemente normal a matar a su propio hijo? Un asesinato planificado, que tienes que ver cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a denunciar, cómo lo voy a presentar, cómo voy a... mi coartada. El enfermo mental no puede hacer esto porque no tiene una capacidad psíquica como para poder elaborar un plan tan desarrollado, ¿no? Por eso la pregunta no sería por qué la mataron. Cuando un fragmento de la conducta humana permanece oscuro, no se puede responder desde el por qué es capaz una persona de hacer esto. Lo más acertado es preguntarse el para qué. Descartado el trastorno mental, que convierta a una persona aparentemente normal en un asesino en potencia. El psicólogo forense Ramón Arce apunta a que se trata de personas que carecen de empatía. Asegura que este tipo de crímenes suelen producirse por una idea que se convierte en obsesión en la cabeza del asesino. Son personas normales, quiere decir que los que están a su alrededor son los primeros muchas veces en quedar sorprendidos. Simplemente son que llega un momento en el cual evidentemente tienen una confusión mental tan grande, exactamente, que no son capaces de discriminar bien lo que hacen y de controlar su comportamiento. Se espera que el móvil del crimen arroje nueva luz sobre el caso en los próximos días. Personas normales, esa expresión que podríamos revisar de muchas maneras, porque ¿qué es ser una persona normal? ¿Somos normales todos los que parecemos normales o no lo somos? Nacho, se ha hablado mucho de los hábitos de vida de la familia Basterra, de los dos, del matrimonio y de Asunta. Cuéntanos un poco, ¿cómo era su relación con la sociedad compostelana y si de alguna manera se había degradado en los últimos tiempos a raíz de la muerte de los padres de Rosario? Era una relación... de plena relación con la sociedad, pero ya desde la etapa de los abuelos, ¿no? De Paco Porto, un hombre conocidísimo, un abogado, muy popular, además cónsul de Francia, 25 años, su mujer, a través tanto de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad, al final, como de su plaza de profesor a la Universidad de Santiago. Y después la propia Rosario, el propio Alfonso conocido de los compañeros de los medios de comunicación. Todos sabíamos, los que llevamos un cierto tiempo, quién era Alfonso. La propia adopción de la niña, yo el otro día le decía a alguien que en el archivo de la Voz de Galicia hemos visto a crecer a Asunta.
Claro. Cuando la adoptaron, cuando cuando crecía, cuando hacíamos cualquier reportaje sobre adopciones, ellos animaban a otros Nacho, padres a adoptar. Asunta creo que fue de las primeras niñas adoptadas en China, si no me falla la memoria, sí, ¿no? Una de las primeras, sí. Y la experiencia ellos la contaban como algo tan gratificante que animaban a mucha gente a hacerlo. Y cada vez que eso aumentaba, pues daban sus paseos, daban sus charlas a la gente que quería. Es un proceso complicado, una adopción internacional, no es fácil, requiere dinero, requiere esfuerzo, preparación, y ellos animaban un poco a todo el mundo, ¿no? Entonces siempre los hemos visto, eran personas que iban por la calle, que quizás es lo que impacta, esa normalidad de la que hablabais, ¿no? Personas normales, es que te los encontrabas en cualquier parte. Yo he visto a Rosario, a la niña y a Basterra en 1000 sitios, o sea, en cualquier acto social, en los conciertos del auditorio, en fin, Santiago no es tan grande, hay mucha labor cultural, mucha actividad cultural, y ellos participaban de todo, desde los abuelos hasta ellos. Y tampoco se interpretó como algo anormal, como se iba a interpretar, bueno, pues esos cambios bastante radicales que imprimió Rosario a su vida, con el cierre del despacho que había heredado de su padre, con bueno, el abandono del consulado de Francia. Supongo que se interpretó, bueno, como los avatares normales de la vida de una persona, ¿no? Sí, yo creo que ni siquiera reparamos en que estaba haciendo cambios en su vida. Su círculo más íntimo quizás sí, pero bueno, la gente tampoco le hace un seguimiento. Ella, de hecho, nos enteramos muchos de que había dejado el colegio de abogados y la colegiación, había dejado de ser abogada a raíz de lo que ha ocurrido. Antes, pues, oye, había su vida, pues dejó el consulado, pues como podía cambiar de otra cosa. Sí, su entorno íntimo sí sabía que estaba haciendo cambios en su vida, pero bueno, su enfermedad era conocida. Lupus, por ejemplo, tiene diagnosticado un lupus, ¿no? Sí, y hay gente de su entorno inmediato que nos lo ha confirmado, que su propia madre, Socorro, pues lo contaba de vez en cuando que pues la hija tenía esta enfermedad, ¿no? Pero cosas del círculo íntimo en las que nadie repararía en absoluto, uno cambia de vida con libertad, de no haber sido por lo que fue. Y él, y Alfonso Basterra, yo no sé si tuviste ocasión de coincidir con él en coberturas periodísticas, porque como se ha dicho, como sabemos, Alfonso Basterra es periodista, durante un tiempo trabajó en un diario económico. No sé qué imagen transmitía o qué forma de ser transmitía Alfonso Basterra. Un tipo callado, no era el típico periodista como, digamos, de batalla, de ir a las ruedas de prensa, de estar en la pomada, ¿no? Él trabajaba a nivel autónomo y pues con sus cosas de turismo, reportajes de balnearios, cosas trataba de colocar aquí y allá, no tenía una fuente de ingresos fijo, un tío callado, un tipo normal, afable, incluso si quieres muy parado, muy tranquilo, como no destacaba por nada en especial, un tipo al que saludas por la calle y tampoco... Manuel, decía Luis Ferrer que la posible premeditación que parece que se pudo producir en este caso descartaría determinadas patologías mentales, ¿o no? Bueno, en este caso, y es extraño porque yo valoro mucho la orientación de Luis, somos compañeros de muchos años, amigos, incluso hemos colaborado en algunas cosas, pero no estoy totalmente de acuerdo, vamos a ver, con lo que ha salido de sus declaraciones, porque a veces si uno recorta... A veces la culpa siempre es nuestra. No, habría que ver, vamos a ver, si pensamos en un enfermo mental crónico, deteriorado, ¿no? Imaginemos un enfermo esquizofrénico con un deterioro importante, estaría completamente de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente con delirios crónicos o con patologías psicóticas más de tipo paranoide, etcétera, que no tienen un deterioro y que pueden hacer un cálculo muy preciso, aunque la premisa sea absolutamente delirante. La premisa de la que parten es absolutamente delirante, pero la lógica y la actuación puede ser perfectamente planificada y coherente. Entonces, también quiero hacer una matización. Yo creo que no existe una división estricta entre malo o loco, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Vamos a ver, la psicosis no libera de la ética, es decir, ni tampoco de poder tener en unos determinados casos unos rasgos de perversión más acentuados o no. Es decir, que puede haber
psicóticos con valores absolutamente encomiables, solo que, bueno, en un momento determinado pueden tener problemas derivados de su trastorno y otros no. Es decir, que me parece que, y de hecho, esto es lo que en determinados momentos también hace la barrera de lo imputable o no imputable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cuestión a matizar mucho, ¿no? Por otra parte, toda normalidad puede ser supuesta. No, es que efectivamente, a mí lo de una familia normal me da un poco de grima. Puede ser supuesta. Por ejemplo, hay un dato que se ha dicho, se ha salido mucho en el curso de todas las informaciones sobre esto. Esta cuestión de que Rosario Porto hace 2 meses dijo que había sorprendido a un hombre intentando estrangular a su hija. Vamos a ver, dentro de una lógica planificada de exculpación, ¿no? O de intentar trasladar la responsabilidad a otra por parte de una persona inteligente y además experta en materias judiciales, puede parecer tan disparatado, ¿no? Porque evidentemente la pregunta que se impone es cómo no denunció, etcétera, que, bueno, ¿por qué no pensar que sí lo vio? Que realmente lo vio. ¿Y la hija dijo? Es que no, pero vamos a ver, existen alucinaciones, existen delirios y a veces alguien puede ver adelantado su acto en algo de este tipo, si tiene un trastorno. Insisto, con suma prudencia y lo que parece disparatado. Pero ese diagnóstico es fácil de hacer, quiero decir, un profesional... No, vamos a ver. A veces, en unos casos de paranoia, lo que funciona es la identificación proyectiva. Y entonces uno ve su propio acto adelantado en el otro. Bien, vamos a ver, ni mucho menos estoy afirmando esto porque no puedo ni conozco... Pero que puede suceder, que alguien... Quiero decir que a veces lo que parece más rocambolesco... es lo real. Se explica desde otra lógica. Será así en este caso o no, pero podría ocurrir. ¿Decías, Nieves? Es que al hilo de eso, a mí me gustaría saber si la niña dijo algo, claro. Pues a mí me pasa, soy una niña, ya sé que yo se lo contaría a mis amiguitas, ¿no? Es que vino alguien a casa y me pasó esto, pero eso no lo sabemos. Eso no tenemos ni idea. Es decir, si es un delirio de esta señora, si es un invento para... Entonces la niña no tiene por qué contar nada, claro, porque es algo de la madre, no de la niña. Por eso. Dejadme que comparta una última hora, porque como contábamos, los abogados que inicialmente asistieron a Alfonso Basterra y a Rosario Porto renunciaron a la defensa. Veíamos a ese exabogado aduciendo una cuestión de especialidad, que él no es penalista y que consideraba que iba a estar mejor asistida por otro letrado. Bueno, pues ya ha recibido, como contábamos también en la cárcel de Teixeiro, la visita de Jorge Gutiérrez, que es el abogado que la va a asistir a partir de ahora y que decía esto al salir de la cárcel. Ahora, no puedo deciros gran cosa porque me acabo de hacer cargo de la defensa. No conozco más allá de Rosario, no conozco más allá de lo que estáis publicando vosotros, entonces no sé absolutamente nada. ¿Pero se ha entrevistado con ella durante más de 3 horas? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo se encuentra? Ella? Destrozada. ¿Sigue manteniendo la defensa de que es inocente? Sí. ¿Y que piensa que la policía debería abrir otras vías de investigación a ver si hay otros sospechosos? No solo creo, sino que trataré de que se haga para ver si se esclarece la cosa de una vez por todas y se puede volver a lo que tenía que estar. ¿Sabe si Rosario sigue manteniendo relación con su expareja? Parece que por razón de la hija la mantenían con Alfonso. Sí, creo que se mantenían en contacto y evidentemente, no en el interior, que están apartados lógicamente, pero lo poco que sé por lo que hablé ahora con ella, sí tenían relación en los últimos tiempos. ¿Sí? Trascendió en algunos medios de comunicación que en las declaraciones ante el juez Rosario Porto habría intentado inculpar a su marido en este crimen. Lo desconozco. Ella desde luego me dijo que confía en que él tampoco tiene nada que ver y me pide encarecidamente de que trate yo de forzar que la investigación no se quede en ellos dos y que se pueda buscar a quien realmente ella me dice que tiene que aparecer, que no son ellos. Que quiero creer y creo en su inocencia. Si después las pruebas me dicen otra cosa, tendré que replantearme la situación. Pero en este momento, por lo que a mí se me dice, no va a aparecer nada. Cuestión distinta es que se quiera, digamos,
trasladar información sesgada para crear un estado de ánimo en la población. Bueno, lógicamente el abogado de Rosario Porto no puede decir otra cosa más que es inocente, pero no se sorprende el hecho de que tengan abogados distintos y a lo mejor sería normal que tuvieran una defensa compartida. No, es normal que cada uno tenga su propio abogado. A mí lo que sí me queda claro después de oír aquí al experto especialista es que esto de la ciencia psiquiátrica no es matemáticas. O sea, que hay opiniones para todos los gustos. Entonces, como abogado, ahí lo importante es, en este caso, tener un buen abogado que sepa utilizar la táctica adecuada para confundir un poco. En este caso, que sería seguramente el jurado, que es más fácil, por su ignorancia que tiene estos temas. Y yo veo que efectivamente, si se lleva por el jurado con un abogado medianamente experto e inteligente, puede confundir utilizando esta terminología legal que utilizan los expertos. Por ejemplo, se ha dicho que esta señora padece lupus. Lupus que parece ser que es como una especie de hinchazón tal, que le queda cara como de lobo, ¿no? Pero lupus no solamente tiene una manifestación externa, no solamente es un eczema, digamos. No es que se vuelva, que es lo importante, no es que se vuelva mujer lobo, ¿eh? O sea, no hay una licantropía ahí, que es un componente de tal. Ahora, que es posible, y yo sé que el doctor va a estar de acuerdo conmigo, pero yo como abogado, en este caso como defensor, lo sostendría y veríamos a ver qué pasaría, porque seguramente traería unos cuantos expertos que tengan diferentes opiniones sobre este tema y sobre todo, en este caso, a favor mío de la defensa. Ahí parece ser que el lupus incluso llega a producir, bueno, en primer lugar, que los efectos del lupus en cada persona es distinto. O sea, dicen que no hay una cuestión general de la repercusión que tiene. En cada persona es distinto. Y yo sostendría que produce, a pesar de que ya digo, los expertos no están de acuerdo, o la mayoría, pero siempre encontraría alguno que sostuviera mi argumentación, de que produce alucinaciones y que se oyen voces, o sea que como si tuviera brotes psicóticos, y en ese sentido pues puedo oír voces de que la hija es el demonio, que no sé qué, y hay que matarla. Eso en el caso de reconocer que ella la mató, porque como abogado yo tendría muchas bazas para decir, por ejemplo, hay una serie de pruebas que se dan ahí que yo las pediría la nulidad de esas pruebas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la de las cámaras de seguridad. Las cámaras privadas no pueden acceder a la vía pública porque tienen que respetar la intimidad. Otra cosa son las que sean de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es así. Entonces habría que delimitar ahí, porque hay no sé cuántas grabaciones, habría que ver cuáles se pediría la nulidad y cuáles no. Pero si usted fuera abogado de Rosario Porto, ¿lo plantearía como lo está planteando su abogado en el sentido de establecer la posibilidad de que haya otro autor, que no sean ellos, claro? No ha dicho nada, es decir, lo único que dice como defensor es que cree que es inocente, pero no, parece ser que no tiene todavía conocimiento. Los hechos ha sido muy prudente, ya dice que en el caso que las cosas se pusieran mal, o sea, de que efectivamente fuesen los autores, pues habría que cambiar de estrategia. En principio lo que tiene es de que no fueran los autores. Yo ya digo, hay una serie de cosas, pedir la nulidad de la mayor parte de esas actuaciones. La más importante es la de que se vea a la sospechosa en el coche con la hija, cuando se supone que ya había desaparecido. Ahí esa es la principal y esa es la que yo trataría por todos los medios de que se anule. Se anulase como prueba. De todas maneras, perdone, habla de las estrategias de los psiquiatras y de los psicólogos para crear argumentos, pero también los abogados tienen sus estrategias, porque al final la grabación existe, quiero decir, ella fue grabada con la hija después de la desaparición. Se puede declarar ilegal porque estar mal instalada, es decir, ya digo, quitándolas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el resto no pueden invadir nada más que la parte de la calle fundamental que sea necesario para poder instalarla. O sea, que fuese imposible evitar que cogiese parte de la calle. Ahora, también es cierto que gracias a estas cámaras de seguridad estamos descubriendo una cantidad de delitos que de otra manera... Efectivamente. De otra manera bueno, estábamos hablando de lo que pudo declarar Rosario Porto y su exmarido en sede judicial. Se planteaba alguna pregunta al actual abogado de Charo Porto, que ella podría haber intentado incriminar a su marido en esa declaración, así que vamos a reconstruir un poco lo que sabemos de esas declaraciones judiciales de los dos.
2 relatos parejos hasta en las contradicciones. Rosario Porto fue la primera en prestar declaración ante el juez Taín. Su primera versión pronto quedó en evidencia. Rosario negaba haber visitado horas antes de la muerte de Asunta la casa de Teo, supuesto escenario del crimen. Pero la grabación de una cámara de seguridad que recogía la imagen de madre e hija en esa ruta le obliga a cambiar la coartada y la vuelve más rocambolesca si cabe. La madre admitió ante el juez no 1, sino 2 viajes a la casa, uno en compañía de su hija y otro sola. Dice que se había olvidado el bolso y que lo necesitaba para comprar unos bañadores en el Decatlón de Santiago. Durante las 3 horas y media de interrogatorio, Rosario Porto, aunque llegó a sollozar, se mantuvo entera y en ningún momento su versión se acercó a una confesión. En este instante que recogían las cámaras, parecía relatar al juez el momento en el que la policía le muestra el cadáver de la niña. Luego, tras ser consciente de que era observada, se gira y pide que se corra la cortina. Rosario mantuvo que cuando llegó a las 9:30 a la vivienda de Dr. Teixeiro, Asunta ya no estaba. Abrió la puerta que hubiese quedado con una tercera persona, pero no expresó ninguna sospecha o indicio sobre una posible autoría. Es más, ni siquiera entre las muchas posibilidades que abrió, descartó la culpabilidad de su exmarido. Él sabrá qué estaba haciendo, le dijo al juez. Alfonso Basterra trató en todo momento de desvincular también a su expareja del crimen. A él se le vio más nervioso, más alicaído. También negó haber asesinado a la niña y su secuencia de los hechos coincidió al milímetro con la nueva versión de la madre, incluso en los errores, lo que según fuentes judiciales parecía delatar una apuesta en común. Y ese relato en común, tras conocer las pruebas policiales, habría molestado al juez, que lo achaca al encuentro que ambos tuvieron antes de su declaración en el cuartel de Lonzas, donde ambos se negaron a responder a la Guardia Civil. Bueno, Nieves, yo me consta que eres seguidora de peripecias judiciales y criminales como esta. Yo no sé si la velocidad con la que vamos sabiendo detalles de toda la investigación es habitual. Yo creo que no. ¿Te sorprende que estemos tan informados de tantos detalles apenas una semana después de que sucedieran los hechos? Me sorprende mucho que haya tantos detalles, me sorprende mucho que haya tantos detalles contradictorios, me sorprende mucho que sea como una especie de teleserie, todos los medios saben algo, todo el mundo sabe algo, todo el mundo... Es como hombre, yo lo achaco un poco también a lo extraño del suceso. No sé si habrá algo por lo cual todo el mundo sabe cosas que no debería de estar sabiendo, pero también a que de repente una familia tan conocida en Santiago, que es un sitio pequeño, debe estar generándose una serie de rumorología tan grande, unos cotilleos, unas cosas que, claro, los periodistas, yo me imagino que tienen que absorber todo eso y tienen que volcarlo. Entonces, claro, a mí me está extrañando muchísimo, porque es que no te da tiempo ni siquiera no te da tiempo de analizar ni un poco, porque primero que ya, hasta que no tienes todos los datos y hasta que no sabes, no debes, pero es que es como una cosa increíble. ¿Es normal, Manuel, este flujo de información constante que estamos teniendo? Pues en estos casos tan importantes, incluso que están bajo secreto de sumario, pues a mí lo que me llama la atención no es que haya esta información puntual, sino que sea precisamente en una investigación que lleva la Guardia Civil, que son, como he dicho, son muy herméticos en sus investigaciones. Por lo tanto, yo no sé quién filtra todo ese tipo de información. Hombre, por otra parte, los periodistas están haciendo su labor. No, pues efectivamente, claro, los periodistas... hablan con uno, hablan con otro y van sacando información. Los periodistas viven de que se filtren cosas, no solamente en el ámbito de los sucesos, sino en todos los ámbitos. Es lo que está deseando saber. Vamos escuchamos a Nacho Mirás, pero también en V Televisión estamos pendientes de lo que tiene que ver con el caso Asunta. Viviana Villaverde nos va a contar las últimas noticias relacionadas con el caso, y a continuación vamos a ver el interior de esa famosísima ya casa de Teo, a la que tuvimos ocasión de entrar desde fuera, pero que ahora vamos a ver desde dentro, como consecuencia de que la vivienda fue puesta a la venta hace un tiempo.
8 días después de la aparición del cadáver de la niña a 7 kilómetros de la casa familiar en Teo, quedan muchas preguntas sin resolver. Por ejemplo, si esa cuerda naranja pertenece a la bobina hallada en la casa, si la señal de los móviles de los padres se puede ubicar donde apareció el cadáver de la niña. El juez continúa practicando las diligencias. Hoy se ha reunido con parte de los investigadores mientras los padres permanecen en la cárcel. Paralelamente sigue el relato social. Hoy Asunta habría cumplido 13 años. Lo recordaron en su colegio a puerta cerrada con un mosaico de fotografías. Además, la anécdota del día viene de esta propiedad de la casa familiar de Teo, que está a la venta por cerca de 1 millón de euros. Charo Porto quería deshacerse de la joya familiar, esta, la casa de campo de Teo, donde los investigadores creen que la detenida mató a su propia hija. La propiedad llevaba meses en venta, 990.000 euros por esto, una finca de 10.000 metros cuadrados, con pista de tenis, piscina, hórreo, y en el interior 5 habitaciones, 5 cuartos de baño, 4 salones y una bodega. Aunque Charo Porto tiene a su nombre numerosos inmuebles, los investigadores creen que necesitaba dinero en mano, por eso pedía casi 1 millón de euros por la propiedad. La joya de los Porto fue el deseo más anhelado de la madre de Charo. Ahora ese sueño de la abuela de Asunta se ha convertido en la mayor de las pesadillas, de lugar familiar idílico a posible escenario de un crimen. Los investigadores tienen la certeza de que todo ocurrió en la joya de los Porto. Bueno, la vivienda de Teo. Nacho, te vamos a dejar marchar ya, pero antes, ¿qué esperamos de las próximas horas? ¿Qué te dice el olfato que va a suceder? ¿Va a ir más rápido que lento? ¿Qué crees que va a pasar? Ahora yo creo que va a ser mucho, digamos, continuación. El tema no se va a morir, evidentemente, de un día para otro. No he usado la expresión más correcta en este caso. Pero vamos a seguir informando de lo que vayamos sabiendo. Cada vez sabemos menos y tenemos que esperar a esas pruebas. Pues aparecerán testimonios de que a lo mejor, yo quiero pensar, hay más gente que conocía muy de cerca a Asunta. Yo personalmente estoy detrás de gente que conocía muy personalmente a Asunta, ya no a sus padres, que había tenido mucho contacto con ella. Estamos teniendo dificultades para localizar a una persona en concreto, que además está muy preocupada y no quiere que se la localice. Y las cosas van por ahí, a la espera del ritmo y de las pruebas toxicológicas, las pruebas bueno, la señal de los móviles que se está determinando. Vamos a seguir hablando con unos y con otros. El que tiene algo importante que contar a estas alturas, yo lo he contado también, es cierto. Yo lo creo, ¿no? Entonces, tratar de buscar explicaciones, algo para muchísima gente inexplicable. Muchísimas gracias, Nacho. Enhorabuena, como siempre, por el trabajo que estáis haciendo y seguro que tendremos ocasión, por desgracia, de seguir hablando de este asunto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, os ha dado un poco la pregunta, Manuel. ¿Qué le dice el olfato y la experiencia que va a pasar con este asunto? Yo lo que le voy a decir es lo que haría como abogado. Como abogado, en primer lugar, como lo he dicho, pedir la nulidad de las pruebas, de todas aquellas que, como digo, las grabaciones y tal. Trataría de desmontar lo que se dice que son los móviles, cualquiera de los dos, tanto el económico, que creo que ese ya no se sostiene. Acabamos de ver que tiene a la venta una casa que vale no sé cuántos, 1 millón de euros, o sea que es una cosa que pudieran no tener liquidez en un momento determinado para pagar la cuota a la comunidad o el colegio de los niños, y otra cosa que no tuviesen dinero. En cuanto a lo del secreto de familia descubierto por la chica, bueno, pues yo entraría ahí en que la chica parece que era bastante, fabulaba demasiado. O sea, tenía cierta tendencia, era un poco fantasiosa, ¿no? Y eso parece que en los propios relatos, y querer sacar de lo que ella en el blog explica que eso tiene que ver con la muerte del abuelo, pues es ya mucha imaginación. Desmontados los móviles y conseguir las nulidades de pruebas que pudiera, luego, por supuesto, lo siguiente sería pedir un recurso de apelación contra el auto de prisión. Creo que no se sostiene, Creo que se va a concretar ya inmediatamente. Me están diciendo que ya se ha pedido, que se va a solicitar efectivamente la salida de la prisión. Yo creo que hay más que razones, y sobre todo de él. A mí lo que me gustaría es ser abogado de Alfonso, porque yo creo que este hombre no sabe nada. O sea, este hombre ha sido manipulado por esta señora. Se trata de un crimen eminentemente femenino, como es el uso de drogas, o de veneno, drogas, o lo que quieras. Luego pediría una indemnización importantísima por delito contra su intimidad, por la forma que se efectuó la detención.
es una barbaridad que a la salida del entierro, del crematorio, que la hayan detenido a esta Rosario cuando la podían haber detenido en cualquier otro momento. O sea, es atentar contra lo que la ley de enjuiciamiento dice, que la detención será entre otras cosas, de la forma que menos perjudique su honor a la persona. Estamos hablando de personas que gozan de la presunción de inocencia. Y luego, desde luego, en cuanto a lo del jurado, pues trataría de evitar que esto se lleve por la ley del jurado, que se va a llevar, porque está totalmente contaminado. En todo caso, pediría que el jurado viniese pediría que fuese alguien que no estuviese contaminado, lo cual va a ser prácticamente imposible. Imposible teniendo en cuenta la trascendencia que está tomando el caso. En cualquier caso, yo también seguro que los investigadores tienen detalles de la investigación que nosotros desconocemos y que, entre otras cosas, han llevado a la detención de Alfonso Basterra, que recordemos inicialmente estaba imputado pero no detenido, y que después de ese registro que se hacía, un primer registro que se hacía en la casa de Teo, tomaron la decisión de detenerlo. O sea que seguro que hay detalles, fijo, que no han trascendido. Eso puede ser simplemente garantizar su situación procesal. Bueno, pero eso con la imputación ya estaba garantizado. Con la imputación ya estaba garantizado, no era necesaria la detención. Es que, como decía un comisario, uno de estos problemas, realmente él no hubiera detenido a estas personas sin tener previamente los informes toxicológicos y del ADN de las colillas y todo eso. Yo creo que ha sido una pasada del doctor, del juez Taín, que en el caso del códice ha tardado tantísimo en detener al sospechoso, que estaba más cantado que nada, y sin embargo en este caso yo creo que se ha tardado. Ahora hay que tener en cuenta también a favor de Taín que para ordenar la prisión tiene que haber la petición del fiscal o de la acusación. Manuel, brevemente, por favor. Brevemente, quiero insistir en que aunque haya algún episodio de trastorno, eso no quiere decir que no haya imputabilidad. Pero creo que la orientación principal en este caso es apelar a lo que se sabe. Evidentemente no podemos delirar todos, no debemos intentar delirar todos sobre esto. Y lo que se sabe es que una mujer que en principio tendría que estar angustiada... Estaba riéndose. No, aparte de ese fragmento, ¿no? que a veces puede ser derivado de la situación del momento. Una mujer que en principio estaba angustiada porque su hija había desaparecido, da una información falsa a la policía. Sí, cualquiera podemos ponernos en esa situación. Evidentemente, si nuestra hija ha desaparecido, intentamos proporcionar los datos más fiables posibles a la policía para que la encuentren cuanto antes. Y a veces hay que guiarse por lo más obvio, que eso no fue así. Y realmente eso sí que es muy enigmático, que yo engañe a la policía cuando realmente mi hija ha desaparecido. Y también una reflexión, estoy de acuerdo, sobre el ojo absoluto, ¿no? Evidentemente, actualmente vivimos en la sociedad de la transparencia, no solo porque se filtra todo lo que atañe al proceso de la investigación y judicial, sí, pero sino el exceso de información es ruido también. También es ruido, pero que está claro que ahora, si nosotros nos dirigimos de aquí al centro de la ciudad... nos van a grabar 8 cámaras nos por lo hacen menos. la película completa. Está claro. Nieves, concluyo contigo. ¿Qué te dice a ti tu olfato y tu conocimiento de estas cosas, de qué puede pasar? No lo sé, yo lo que veo es que lo que decía, es tan enigmático el caso que cualquier persona que te aporte algo nuevo, como han hecho los dos Manueles que están aquí, te vuelve a dar un giro a lo que tenías pensado, pero es que al cabo de un rato vuelves a pensar y te vuelves a dar, vuelve a hacer otro giro. Es decir, hasta que no se sepa la toxicología, hasta que no se sepa todo, es que todo lo que hacemos es imaginar. Y la imaginación es libre y te puede valer para escribir una novela, pero para hablar sobre el futuro de dos personas y un tema tan trascendente y tan horrible como... Y para esclarecer qué le pasó a Asunta, que al final es la víctima de todo. Es la víctima, efectivamente, es que es una niña, entonces una niña con toda la vida por delante. Entonces es tal, para mí es tan enigmático todo, que hasta que no se sepa. Y aún nos queda muchísimo por saber, porque claro, es que aquí yo creo que van a salir más cosas a la luz, porque puedes pensar en la explicación de que tenía un trastorno, puedes pensar que es ella y que él está manipulado, pero en cualquier momento te sale otra información diferente, entonces hasta que no sepamos algo fijo, más concreto. Bueno, en cualquier caso, sí, lo aventuraba un poco Nacho. Yo creo que a partir de ahora la investigación va a coger otro ritmo distinto, no va a ser tan febril como ha sido hasta ahora, que prácticamente
prácticamente cada hora sabíamos algo diferente a la hora anterior. Seguro que a partir de ahora se va a calmar, aunque tendremos grandes hitos informativos, pero a partir de este instante yo creo que las cosas van a coger un ritmo distinto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Nieves, Manuel. Con Manuel continuamos para hablar de otro tema completamente distinto que tiene que ver con esos presupuestos generales del Estado que hoy se presentaban, en que hay muchos detalles que afectan aquí a Galicia. Enseguida volvemos. Son los presupuestos de la recuperación económica. Los presupuestos de la recuperación. De la recuperación. Los presupuestos de consolidación del ajuste duro. Presupuestos de resignación. Son los presupuestos de las 3 Ps: paro, pobreza y pesimismo.